Un conserje, ridiculizado frente a 8 ejecutivos y con la amenaza de ser despedido en directo, levanta la mano y asegura que puede reparar un motor de $2 millones que los mejores ingenieros del país no lograron arreglar en 6 semanas. Lo que nadie en la sala sabe es que él guarda un secreto que podría cambiar el destino de la empresa, pero también destruir su vida en cuestión de horas. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal, donde estaremos compartiendo muchas más a diario, llenas de mensajes poderosos y enriquecedores. La voz de Valentina Rossi goteaba desprecio mientras señalaba el motor que lanzaba chispas en la mesa de juntas. ¿Un encargado de mantenimiento cree que puede arreglar esto?, preguntó, sus joyas reluciendo como un destello de su arrogancia. En la puerta, Mateo Silva, el conserje, se había quedado helado, con las bolsas de consorcio aún apretadas en sus manos callosas. Los ejecutivos lo miraban como si fuera un perro callejero. Valentina se levantó, y el taconeo agresivo de sus zapatos de diseño resonó en el piso de mármol mientras se acercaba a él, lo suficiente para que Mateo pudiera oler su perfume caro mezclado con un absoluto desdén. «Te lo voy a poner fácil», dijo, con una sonrisa que era más una amenaza. «Arregla este motor de $2 millones que los ingenieros más estudiados del país no pudieron reparar, y me caso contigo, aquí mismo». Chasqueó los dedos a centímetros de su rostro. «Pero cuando fracases, y lo harás, seguridad te va a acompañar a la salida para siempre y perderás tu empleo». En el silencio repentino de la sala, $50 millones en contratos pendían de aquella máquina rota. Pero lo que Valentina no sabía era que ese motor guardaba un secreto tan invisible para sus ingenieros de élite como el hombre al que acababa de humillar. Vanguardia Tecno Argentina no era una empresa cualquiera. Era un titán local de la innovación con proyección global, y este motor representaba su futuro. 47 patentes, 3 años de desarrollo y la promesa de revolucionar el transporte en el Mercosur. Pero durante 6 interminables semanas, la máquina había desafiado a todos. 3 equipos de ingenieros de élite, graduados de las universidades más prestigiosas, habían fracasado. 67 pruebas diagnósticas solo arrojaron la misma frustrante conclusión: una interrupción armónica que provocaba que el motor se sobrecalentara y apagara de manera inexorable a los 14 minutos con 37 segundos. La presión se acumulaba como vapor en una pava a punto de silbar, y Valentina Rossi, la temida arquitecta de ese imperio, recorría las salas de juntas como un depredador acorralado, cuyas amenazas de pérdidas millonarias y despidos resonaban en los pasillos. Lo que nadie en esa sala podía imaginar era que la solución no estaba en los doctorados de sus ingenieros, sino en las manos que cada noche limpiaban los restos de su fracaso. Pero en la narrativa de todo héroe hay una historia que desconoce el mundo, y la de Mateo Silva era la del hombre invisible. Durante 3 años, sus días transcurrían entre el suave chirrido de su carrito de limpieza y el repiqueteo de la cafetera al terminar las reuniones. Para los trajes caros y las mentes privilegiadas de la empresa Tecno Vanguardia, Mateo era un mueble, un espectro que vaciaba los cestos de papeles que contenían ideas millonarias. Su título oficial de asistente técnico era una farsa cortés. Su verdadero uniforme era la invisibilidad. Sin embargo, lo que nadie podía ver era el mundo que Mateo llevaba consigo. Cada noche, tras asegurarse de que los pasillos relucieran, regresaba a un modesto departamento en Avellaneda donde un título de técnico electromecánico de la Universidad de Buenos Aires colgaba enmarcado, no como un trofeo, sino como un recordatorio amargo de los sueños pospuestos por una realidad implacable: las facturas del tratamiento de su viejo. La ecuación era simple y devastadora. Mientras sus excompañeros ascendían, Mateo elegía el sacrificio silencioso. Pero la llama de su talento nunca se apagó. En el silencio de la noche, él no solo limpiaba, estudiaba. Los planos del motor problemático se convertían en su lectura secreta. Y mientras los ingenieros con maestrías buscaban respuestas en complejos algoritmos, el oído entrenado de Mateo, heredado de su abuelo en el taller de Lanús, escuchaba algo que ellos no podían percibir. Mientras Mateo descifraba en silencio el secreto del motor, una caravana de lujo se acercaba al edificio,
trayendo consigo el juicio final para Valentina y la oportunidad definitiva para él. La tensión, que ya era palpable, se convirtió en una losa de hormigón con la llegada del miércoles. Una flota de coches negros, impecables y silenciosos, se deslizó hasta la entrada de la empresa Tecno Vanguardia. En su interior viajaba Klaus Mühle, presidente de una automotriz alemana, un hombre cuya reputación de perfeccionismo técnico era legendaria. A su lado, la ingeniera legendaria doctora Elena Rojas, cuya mera presencia elevaba la reunión a un juicio técnico definitivo. Representaban una inversión colosal, la llave para la dominación regional. Toda la empresa contuvo la respiración. Pero el jueves por la mañana, la demostración final fue un desastre espectacular. El motor, sometido a una última prueba, estalló en un humo acre, activando el sistema de rociadores. La sala de juntas se transformó en un campo de batalla humeante y empapado. Klaus Mühle observó la escena con impasibilidad, mientras la doctora Rojas anotaba observaciones, cada trazo un veredicto silencioso. Valentina Rossi, con el maquillaje deslucido y una sonrisa forzada, no tuvo más remedio que convocar una reunión de emergencia. El aire estaba cargado de la certeza del fracaso. En el silencio humeante de su fracaso, una voz se alzaría desde el lugar más inesperado, para convertir aquel juicio en un desafío legendario. En ese silencio sepulcral, cargado de la humedad del fracaso, sucedió. Desde el fondo del auditorio, una mano callosa, habituada a empuñar una franela. «Señora», dijo Matteo Silva, y su voz, serena, atravesó la tensión como un cuchillo. 200 cabezas giraron al unísono. Los inversores alemanes se inclinaron hacia adelante, intrigados. La doctora Rojas alzó una ceja, su aburrimiento reemplazado por curiosidad. Pero fue en el rostro de Valentina Rossi donde la transformación fue más profunda. La sorpresa se convirtió en ira, y luego, en una expresión de cálculo frío. «¡Qué audacia!», exclamó con desdén teatral. «Te doy tu momento, Matteo. Tienes 2 horas. Si logras lo imposible, serás ascendido a ingeniero asociado». Pero entonces, una voz de autoridad incontestable intervino. La doctora Rojas se puso de pie. «Yo seré la testigo técnica neutral», declaró, transformando el linchamiento público en un examen formal. Valentina, al darse cuenta de que había perdido el control, subió la apuesta. «Perfecto», dijo, «y lo transmitiremos en directo». Pero lo que Valentina y todos los presentes ignoraban era que Matteo no iba a recurrir a manuales de ingeniería, sino a una lección aprendida hace años en el taller de su abuelo, donde los motores enseñan a hablar a quienes saben escuchar. Y mientras el mundo observaba, expectante, la mente de Matteo no viajó hacia ecuaciones complejas, sino que retrocedió en el tiempo, hasta el calor aceitoso del taller de su abuelo, Héctor. Allí, el verdadero arquitecto de este momento no era un ingeniero con diploma extranjero. A sus 70 años, Héctor se movía alrededor de un motor con la gracia solemne de un maestro. «Pon la mano acá», le decía, y un joven Matteo obedecía. «¿Sientes eso? Ese es el latido. La máquina nunca miente, muchacho», le enseñaba. «Solo le responde al que se toma el tiempo de escuchar su verdadero ritmo». Le enseñó a diagnosticar problemas por el sonido, un leve golpeteo que hablaba de una junta gastada, por el olor, un aroma a aceite quemado que delataba un recalentamiento. Eran lecciones que no venían en los manuales, una sabiduría instintiva forjada en la lucha por el respeto. «Te van a poner a prueba el doble», le decía Héctor, «pero cuando arregles lo que ellos no pudieron, de repente, quién eres va a importar un poco menos». Ese legado de paciencia y escucha profunda era el arma secreta de Matteo. Bajo el peso de cientos de miradas y el resplandor frío de las cámaras, Matteo se acercó al motor. No con arrogancia, sino con la reverencia tranquila de quien se acerca a un viejo amigo enfermo. Sus manos, marcadas por el trabajo duro pero increíblemente seguras, se posaron sobre la carcasa. No hubo prisas, solo una calma profunda, heredada de innumerables tardes en el taller de Lanús. Mientras los ingenieros observaban con escepticismo, Matteo cerró los ojos por un momento, escuchando. Y entonces, lo vio.
No era un fallo del sistema complejo. Era un error de arrogancia humana, simple y crítico. El motor se había fabricado en Alemania con medidas métricas, pero el software de calibración se había escrito usando parámetros que no consideraban la tensión eléctrica variable de la red argentina. Una discrepancia que creaba una disonancia en cascada. Con unos pocos ajustes precisos, recalibró el sistema. Al accionarse, el primer ronroneo del motor al encenderse sonó como un trueno en el silencio absoluto. La aguja del tacómetro se elevó suave y firmemente. Los segundos corrieron en la pantalla, y el motor no mostró señal de fatiga. Solo el zumbido constante y saludable de la precisión alcanzada. El primer sonido en romper el hechizo fue el de las palmas de la doctora Elena Rojas, que estallaron en un aplauso solitario, lento y cargado de un respeto profundo. La expresión de Valentina Rossi se descompuso en una mueca de incredulidad absoluta, que lentamente dio paso a un reconocimiento frío e ineludible. Mateo no había ganado solo un ascenso, había reclamado su identidad. Porque el verdadero talento, a menudo, no lleva el traje que esperamos. Lleva las huellas del sacrificio, la sabiduría silenciosa de los que nos precedieron y la humildad de quien escucha más de lo que habla. Esta historia no es solo sobre un motor que funcionó, sino sobre un recordatorio eterno. El genio no tiene un código postal ni un título predeterminado. Solo necesita una oportunidad, un momento para ser escuchado, para demostrar que el valor de una persona se mide por su capacidad, nunca por su posición. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Estaremos compartiendo muchas más diariamente, llenas de mensajes profundos y enriquecedores que te harán ver la vida de otra manera. Nos vemos en la próxima.